no sabe lo que haces. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. El Señor cuando habla, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra. De acuerdo a la palabra de Dios, Lucas 23:33. Dice la palabra de Dios. Hoy será hoy y hoy para eso. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. A través de esta palabra Jesús manifiesta para la humanidad que Dios es amor. Cuando Jesús estaba en la cruz viendo todos estos malhechores, todos estos que lo trabajaban, que lo quisieron cuanto quisieron, él a pesar, él no quiso en ningún momento maldecirnos ni utilizar palabras ofensivas, sino que quiso Jesús, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús, en ese lugar, mostró que es un Dios misericordioso. Aún intercedió por los transgresores. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que ellos estaban ciegos, su corazón estaba endurecido. ¿Quién se lo endureció? Dios le endureció el corazón a causa de la desobediencia. Dios le endureció el corazón a causa de la desobediencia. Hoy estarán conmigo en el paraíso. Dice la palabra de Dios, Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, llamado Dimas, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta, ¿por qué Jesús le respondió así a este malhechor? Miren a qué se debió esa respuesta, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La palabra de Dios dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, ustedes y yo, fuimos dados por el Padre. Si usted escudriña Efesios 1, en el libro de los Efesios 1 dice, el Padre fue el que nos escogió, el Padre nos escogió antes de fundar este mundo, para que fuésemos santos y sin mancha en la presencia de Él. Y fuimos redimidos a través de Cristo Jesús. Amén, a través de Cristo Jesús. Fue el Padre el que lo escogió a usted y me escogió a mí. A ese ladrón. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si usted o alguna persona no ha sido llamado por Dios antes, o ha sido llamado por Dios y no ha puesto cuidado, pero justamente antes de morir, oiga, antes de morir, reconoce que Jesús es el Señor y el Salvador, y confiesa con sus labios, reconociendo que Jesús murió en la cruz por nosotros, es salvo, dice la palabra de Dios. Eso lo dice en Romanos 10:9. El que confiesa, dice la palabra más concretamente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, oiga, y creyeres, el que cree obedece. En tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesaron con sus labios creyendo, y todo el que lo confiesa creyendo será salvo. Tercera palabra,
Tercera palabra. Mujer, he aquí a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Dice la palabra de Dios, Juan 19:25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. No, mi hijo, no, Dios mío, no. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nos damos cuenta que en ese momento tan difícil, cuando está la madre de Jesús, que está tan adolorida al ver a su hijo tan maltratado, aún confundida, imagínense ustedes que Jesús había resucitado muertos, que Jesús había hecho milagros, que Jesús había expulsado demonios, que Jesús había multiplicado los panes, y le dice, y ve la madre a su hijo como un derrotado en la cruz. Dice: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa que mi hijo, con tanto poder, con tanta autoridad, y está en la cruz? Estaba muy confundida en ese momento, y Jesús sintió mucho dolor al ver a su madre ahí entristecida, toda confundida. Y el discípulo que Jesús amaba, dice la palabra de Dios, que él se recostaba en su pecho, que era médico, era el discípulo amado de Jesús. Se le recostaba con frecuencia en el pecho porque lo amaba. Y entonces él quiso consolar a su madre, colocándole a su madre que estaba entristecida. Se sospecha, mi hermano, se cree que posiblemente ya el esposo de María, José, ya hubiese muerto porque ella estaba sola. Por eso, he ahí a tu madre. La entrega para que, y dice la palabra de Dios que él la acogió en su casa. Y era un hombre muy entregado al Dios Todopoderoso. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento tan difícil, dice la palabra de Dios en Marcos 15:3. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todo se oscureció. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, él en ese momento, imagínense cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en ese momento, el Padre tuvo que apartarse. Escúcheme bien. El Padre tuvo que apartarse de Jesús temporalmente. Y en ese momento vinieron, después de esos dolores tan tremendos, después de haber sido martirizado, por tanta sangre, se oscureció, dice la palabra de Dios. Esa tarde, desde la hora sexta a la novena, se oscureció totalmente. Hubo nube de tinieblas. La opresión de Satanás fue tan grande sobre él. Y los pecados que yo he cometido, los pecados que él los llevó en la cruz, una opresión tan tremenda como si fuera el peor de los pecadores, porque él cargó con los pecados suyos y los pecados míos. La opresión fue tan grande y él se sintió solo, porque el Padre tenía que desampararlo, transitoriamente. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Oiga, para que la escritura se cumpliese,
lo que los profetas habían dicho. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se acercaron a la boca. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69: tú sabes, mi alma afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Mira lo que está, delante de ti están todos mis adversarios. O sea que la nube de tinieblas estaba rodeando a Jesús. No, es que Jesús, sálvate a ti mismo. Y meneaban la cabeza y hacían burla de Jesús. Escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se habló muchos años antes de que Cristo viniera a la tierra, de que cuando Él pidiera sed le iban a dar vinagre, y vinagre le dieron. Amén. Y Jesús bebió el vinagre para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Sexta palabra. Consumado es, todo está cumplido. Consumado es, dice la palabra. Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre, ¿se nota que le dieron de beber vinagre? Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Que ya lo hizo todo. Usted y yo somos salvos por creer y confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Él lo hizo todo en la cruz. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la salvación. Hermano, usted ya es sano. Oye, hermano, usted ya es sano. Todo ya lo hizo Jesús. Usted ya es rico. Jesús se hizo pobre para que usted fuese rico, dice la palabra de Dios. Séptima palabra. Entre tanto dice la palabra antes de, en Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó. Miren lo que sucedió cuando Cristo murió. Ponle cuidado lo que estoy diciendo, mis hermanos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. De arriba abajo, y la tierra tembló. ¿Qué pasó cuando murió Jesús? La tierra tembló y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ojo, hubo resurrección ¿de qué? De muertos. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, cuando Él resucita, también resucitaron los que estaban ¿qué? En los sepulcros, los santos. Muere Jesús, se oscurece, tiembla la tierra, se rasga el velo, resucitan los muertos y luego se aparecen. ¿Qué tal? A mí me han muerto me han muerto varios familiares. ¿Qué tal que me aparezca mi hermano aquí? Jesús, cuando vea a Juan resucitado aquí, o cualquier ser querido, de ver a un ser querido que ha muerto y que vuelve y se aparece. Eso aconteció con la muerte de Jesús. Con la muerte de Jesús. Dice la palabra de Dios, Lucas 3:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Hermanos, cuando usted le dijo al Señor: Señor, te invito a que sea mi Señor y mi Salvador, ¿qué le dijo al Señor?
Padre, yo te entrego mi ser. Señor, hágase la voluntad en mí. Cuando usted recibió al Señor Jesucristo, fue bautizado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Fue bautizado en el Espíritu. Que el Espíritu de Dios entró a usted. Amén. Ya estamos hablando cuando Cristo está resucitado. De ese tema vamos a hablar el domingo. Él murió. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y a los 40 días ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra del Dios Padre, dice la palabra de Dios. Y también nos dice que Él, así como resucitó y fue visto por los hombres, así volverá. Amén. Usted hizo un pacto con Dios. Dice la palabra de Dios cuando tomamos la cena cuando tomamos el vino simboliza el pacto de sangre que Jesús hizo con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él vuelva. Y luego el vino significa la sangre que fue derramada por Él, el pacto que Él hizo con nosotros, pacto de sangre, hasta cuando Él vuelva. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Permíteme un segundito, vamos a hacer una oración. Ayúdale a ver cuando caiga el arroz con leche. Jesús, porque tú nos enseñaste lo que es el verdadero amor, Señor. Porque tú eres amor, Señor. Nos enseñaste lo que es misericordia. Gracias, precioso Jesús, porque no habiendo pecado, tú fuiste a la cruz como el peor de los pecadores. Gracias, mi precioso Jesús, porque te llevaste mis propios pecados, los pecados de mis hermanos, los pecados de la humanidad, Señor. Gracias, amado Jesús, por esa infinita misericordia. Gracias, mi precioso Jesús, porque en ti tengo esperanza, Señor. Porque estaba muerto a causa del pecado que cometió Adán y Eva. Estaba muerto a causa de los pecados que yo cometí. Pero tú, mi amado, nos diste este privilegio de redimirnos, Señor, de llevarnos de muerte a vida, porque hoy tengo vida. Gracias a ti, vida y vida en abundancia. Gracias, amado Jesús, porque tú te fuiste y has preparado un lugar para cada uno de nosotros, Señor. Tenemos lugar, Señor. El día que nos llame a tu presencia, ese lugar está preparado. Dice tu palabra, Señor, que los que hablamos de ti, Señor, que resplandeceremos como resplandecen las estrellas, Señor. Y así será, Señor, porque tú lo dices. Así será, Señor. No es en vano seguirte a ti, no es en vano tomar la cruz y andar en pos de ti.
porque no he hecho lo que debo hacer. Diga, Señor, ¿cuántos discípulos hemos hecho nosotros, cada uno de nosotros? Ir, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A cuántas criaturas le hemos predicado el Evangelio? Perdónanos, precioso Jesús. Señor, tú tienes una ordenanza para con cada uno de nosotros. Yo ruego por mis hermanos, Señor. Hoy intercedo por mis hermanos, Señor, para que tú les coloques en su corazón ese querer como el hacer, Señor. Querer de llevar ese mensaje. Señor, que ellos muestren lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Que ellos muestren lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Esas transformaciones que has hecho en nuestras vidas, Señor. Nos sacaste de la basura, Señor. Sacaste del lodo cenagoso en que estábamos, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz no hubo derrota, fue victoria, Señor. Toda tiniebla fue exhibida públicamente, fue derrotada en la cruz. Por eso hoy, mi amado, a causa de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, Satanás y sus demonios están bajo nuestros pies.